Bien, ya estamos para conversar acerca de este libro que tengo en mis manos. Ahí se ve. Véanlo. Tu mundo emocional. Ya. Tu mundo emocional es un libro coescrito entre Vania Martínez, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia, y ilustrado por Javiera Suazo, que es además que es diseñadora gráfica y escritora también. Bueno, está la doctora Martínez ya dispuesta para conversar con nosotros de este tema que nos llama mucho la atención y que es un tema de eterna discusión, pero que aquí aparece bastante bien resuelto, al menos en mi criterio. Vamos a conversar con ella. Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, no te escucho. Tendrías que desmutear tu... Muchas gracias por la invitación. Muy contenta por estar compartiendo con ustedes. Uno siente que un libro es como un hijo, ¿cierto? Que están haciendo. Claro. Así que muy contenta también por tu mundo emocional. Oye, Vania, cuéntame, aquí lo que se reúne son emociones, ¿no? Emociones. Y cada vez que hablamos nosotros de salud mental, uno se termina confundiendo, o sea, no uno, digamos, pero uno se da cuenta de que es fácil confundirse entre las emociones, los sentimientos, los valores, en fin. ¿Cómo describirías una emoción? Sí, bueno, de hecho es muy importante en salud mental también para prevenir problemas de salud mental el partir por ese reconocimiento emocional. Y las emociones las tenemos todos, incluso los animales también tienen emociones. Y distinguimos emociones que son más básicas, las que, por ejemplo, están muy bien descritas también en la película Intensamente. Claro. Esas emociones como aparecen. Y es una respuesta que tenemos en forma innata frente a estresores o a situaciones que nos ocurren en la vida. ¿Ya? Las emociones más conocidas son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, la sorpresa y el asco. Entonces se van describiendo también en este libro las emociones, cómo las podemos expresar, cómo las podemos sentir, qué otros nombres les ponemos, que es el primer paso de alfabetización en emociones para poder también tener este lenguaje común y poder saber qué es lo que le está pasando a las personas. Vania, el diagnóstico que da origen, digamos, el diagnóstico en general, digamos, que da origen a la decisión tuya y de Javiera de hacer este libro, ¿tiene que ver con eso, con que efectivamente los adolescentes hasta ahora no habían sabido reconocer sus emociones? Bueno, le agradezco mucho. Esto fue una invitación de la editorial Penguin Random House Chile a que habláramos de salud mental. Y hubo varias ideas, ya no fue la primera, ya también pensamos en hablar desde la patología, por ejemplo, haber hablado de depresión o de ansiedad. Y al final nos quedamos con esto porque dijimos, bueno, partamos por cómo prevenir, cómo hablar de este tema y cómo llegar antes. Este libro está principalmente dirigido para adolescentes en su etapa inicial, ya que es como de 10 a 14 años, pero obviamente puede ser muy útil también para otras personas, gente que trabaja en colegios, gente que también son papás y mamás o otros familiares que quieren conocer de este tema. Y entonces nos pareció al final buena idea poder enfocarlo desde ese punto de vista. Y bueno, hicimos un muy buen complemento con Javiera Suazo, que es la ilustradora. Ella entendió muy rápidamente lo que yo quería transmitir a través de la lectura mediante dibujo, ilustraciones y también el lettering, que es algo que ella trabaja. Sí, está muy bonito, están muy bonitas las ilustraciones con las que Javiera Suazo, que es diseñadora, como bien decía Vania, ilustra este abordaje que hace Vania de estas emociones. ¿Cómo es que lo abordas para que el lenguaje penetre, digamos, en la cabeza del adolescente que básicamente la etapa en sí misma es de una barrera, digamos, permanente? Estoy contenta de que estemos también en este espacio que es de ciencia, porque justamente, bueno, yo soy una investigadora, dirijo un centro de excelencia en la ciencia que es el Núcleo Milenio IMAI,
y trabajo en la Universidad de Chile, y entonces producto de mi formación, de mi trabajo, también de lo que hago en clínica, yo también atiendo pacientes, me fui inspirando para poder transmitir esos conocimientos de una manera simple y sencilla, cosas que a mí me habían llamado la atención, por ejemplo, experimentos que se han hecho en el mundo acerca de las emociones. Hay uno que es muy interesante acerca de deportistas ciegos en Juegos Paralímpicos, de cómo a pesar de ciegos de nacimiento, nunca haber visto las expresiones emocionales, cuando se hacen trabajos que videan estas situaciones y las van analizando segundo a segundo, se dan cuenta cómo aparecen estas emociones en sus facciones de forma espontánea, como por ejemplo la rabia, la alegría, etc. Entonces, esos experimentos que yo he leído o que me han enseñado a través de mi formación o que yo misma he conversado con mis pacientes o a veces también en charlas de divulgación, son los que están ahí en este libro, que espera ser como un libro un poco diferente a lo que asistió en general, incluyendo estos elementos que son de ciencia. Uh-huh. Oye, Vania, la adolescencia en sí mismo, por definición, es un proceso de formación bien como duro, ¿no? Para la persona que lo vive. Todos lo vivimos, básicamente. ¿En tu criterio eso está bien abordado en materia de salud mental en el país o este libro viene a llenar un vacío importante en tu criterio? O por lo menos a aportar en ese vacío. Pregunto porque tú me decías, al comienzo pensábamos acerca de abordar este tema desde el punto de vista de la depresión, como de la enfermedad, digamos, del diagnóstico más crítico, la depresión, en fin. Pero aquí es algo que pretende, tú bien decías, alfabetizar respecto de este tema, sobre todo a los adolescentes, digamos, que muchas veces están como lejos de esto, como decía yo, están como con una barrera, digamos, porque están como en otra, está con la cabeza en otra parte, digamos. Sí, bueno, a veces nos cuesta acordarnos cómo fuimos nosotros de adolescentes, ¿cierto? Pero en realidad es un periodo que es bien complejo, en el que hay altos cambios a nivel biológico, psicológico y social, y está hasta como montaña rusa de emociones, ¿ya? Yo hago un ejercicio con personas adultas cuando hago, por ejemplo, talleres con profesores en colegio y les digo, ¿les gustaría volver a la etapa de la adolescencia? Y ahí hay un mix, la mayoría dice, me gustaría volver, pero con la experiencia de ahora, ¿ya? Con la parte física y todo, pero hay casi un consenso que les gustaría volver a la adolescencia, no en la etapa actual, ¿ya? Porque ven que además de los desafíos propios de la adolescencia, en la etapa actual, en los años que estamos viviendo ahora, hay desafíos que se agregan. El tema de las redes sociales, el tema de la incertidumbre del futuro, la crisis climática, las grandes urbes, la dificultad que tenemos de conexión en emociones también entre las distintas personas, agregan nuevos desafíos. Así que yo creo que es importante abordar esta etapa de la vida también desde el punto de vista del bienestar. Uh-huh. Oye, Vania, el adolescente por lo general se encierra en su pieza, se encierra en su mundo, digamos, y trata como de autodescubrirse y de hacer esa transición hacia la adultez en forma bien solitaria. Entonces este libro, claro, que está enfocado en ello y que está pensado para que lo lean adolescentes, tú me decías que también lo podría leer, por ejemplo, un papá, un adulto, digamos. Pero, ¿es para leerlo en conjunto, ponte tú? Justamente, yo creo ¿Es una buena forma de abordarlo, hacerlo en conjunto? Digo, porque como te decía, el adolescente se encierra en su pieza, está como en otra, digamos. Claro, está hecho un poco como al estilo diario de vida también, entonces hay cosas que son más personales, pero que se pueden comentar, de hecho, con otras personas, ¿ya? Yo me imagino ahí conversando acerca de lo que se discute ahí, lo que se describe, entonces también, por ejemplo, para un profesor, una profesora en un colegio que quiera tocar alguna de estas emociones y profundizarlas, también puede ser algunos elementos ahí, algunas estrategias que hay, las pueden utilizar, entonces que sirva para poder conversar. Y además, aunque está enfocado en la prevención, también agregamos algunos elementos de cuándo debieras pedir ayuda y qué es lo que no es esperable para esta edad, ¿ya? Lo vi. Está al final, después de repasar todas las emociones, hay
hay un último capítulo que dice, ¿cuándo debo consultar a un profesional o a una profesional de la salud mental? Eso es bien importante porque evidentemente algo ya está instalado, pero hasta hace poco era un estigma, digamos. Sí, o sea, bueno, todavía hay estigma, y sobre todo en el mundo más adulto, que en jóvenes hemos avanzado en eso, pero creemos que es importante en esto mismo que tú decías, adolescentes de por sí en general tienden a encerrarse en su mundo, pero entonces, ¿cuánto es que ese encierro pasa a ser en realidad de preocupación? La gente se está aislando, tiene poco ánimo, poca energía, no es solamente que esté pasando por la edad del pavo, ¿cierto? Sino que en realidad ya está con síntomas de depresión, o también ahí se mencionan otros síntomas, por ejemplo, de ansiedad, que serían importantes que la persona pidiera al menos una evaluación en salud mental. Estamos conversando con Vania Martínez, ella es médico psiquiatra infantil y de la adolescencia, terapeuta familiar, magíster en psicología clínica y doctora en psicoterapia, trabaja en el CEMERA, además que es un lugar clave para la educación en materia de reproducción, digamos que es el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, el CEMERA, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, como ella decía, ella es directora del Centro del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, es investigadora también del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y además es autora de este libro que se llama Tu Mundo Emocional. Ahí está, Tu Mundo Emocional, para que lo vean, porque este libro apareció ayer, digamos, hoy día. Este libro a mí me llegó hoy día en la mañana, así que seguramente en estos días va a estar disponible en librerías para que vayan y lo compren, porque de verdad que es bien interesante y es entretenido además de revisar, y tiene estas ilustraciones y este lettering que hace Javiera Suazo, que es diseñadora y que digamos lo hace también muy atractivo. Ya, por último, Vania, entonces este libro está dirigido a adolescentes, pero también lo pueden leer adultos. Yo creo que es un buen regalo para este Día del Niño, ¿cierto? Para allá iba yo. A esas personas que están en el tránsito de niño, adolescente, ¿cierto? Y también para tener una conversación con papás. ¿Ya? Tú lo viste que se lee muy rápido, tal vez. Entonces, sí. Le pueden dar una primera mirada a los papás, dedicarlo. Yo también pensé en una parte que sale especialmente para ti, pero ¿qué tal si alguien se lo regala, un abuelito, una abuelita, a alguien y le dice, te lo dedico especialmente a ti para que vivas tu adolescencia de la mejor manera, cuenta conmigo si necesitas algo, que es una manera que necesitamos ahora para poder acercarnos. Las familias son muy importantes, a veces está esta idea de que se aíslan demasiado, pero cuando nosotros le hemos preguntado a adolescentes, si tienes un gran problema, ¿a quién le pedirías ayuda? Claro. La primera persona es alguien de la familia, principalmente la mamá. Pronto va a llegar a las librerías, pero ya se puede encargar online. Hay varias librerías que ya tienen sus links para poder comprarlo online, incluso hay unas que están en descuento, así que ojalá que la gente se entusiasme y que comparta algo diferente que es el mundo emocional. Sí, aprovechen, de verdad, que está bien bonito, además es un formato muy, digamos, cómodo también, y atento que nosotros vamos a regalar un par de ejemplares más adelante, así que vamos a seguir hablando de Tu Mundo Emocional, de Vania Martínez y Javiera Suazo. Vania Martínez es psiquiatra infantil y de la adolescencia y conversó con nosotros acerca de este libro, Tu Mundo Emocional. Vania, muchas gracias por esta conversación, harto éxito, felicitaciones. Muchas gracias a ti y a Cooperativa Ciencia por participar también de este lanzamiento del libro. Un abrazo, chao.